Buenas, buenas. Espero que te encuentres muy bien y hoy tenemos un video nuevo, un video donde vamos a hablar específicamente de cómo frenar este famoso estancamiento y la reganancia de peso en esta etapa postoperatoria que es algo bastante común, ¿sí? Pero que no se tiene que normalizar. Muchas veces sucede por todo esto que hoy les vengo a mostrar. Fíjense, vamos a empezar un poquito, fíjense con esto, bueno, así empieza el recorrido. Hiciste todo bien, pero al final y al cabo el peso empieza a subir. ¿Por qué el peso empieza a subir de cierta manera? Te encontrás de esta misma forma, ¿sí? Frustrado, frustrada, y ves que el número de la balanza continuamente no para de subir y ya te hiciste la operación, te hiciste la cirugía, probaste pastillas, probaste inyecciones y te estás dando cuenta que no hay nada que de cierta manera te esté funcionando. Bueno, fíjate esto. Probaste dietas y entrenamientos completamente intensos también. Vamos a hablar de la parte más natural, probando siempre con dietas, tratando de eliminar la mayor cantidad de nutrientes, la mayor cantidad de alimentos. Y bueno, de cierta manera no está funcionando. O también entrenamientos completamente intensos. Digo, bueno, como ya me estoy muriendo de hambre y no me funciona, empiezo cada vez a entrenar más pensando que mientras más hago es mejor. Bueno, y ahí es donde pasa esto. Fíjate, no es falta, perdón, vamos a poner esto un poco en silencio. Ahí estamos. No es falta de voluntad, fíjate esto como te dejo acá, sino que son estas tres razones que voy a explicar hoy. La primera, bueno, somos la máquina de adaptabilidad perfecta. ¿Sí? El cuerpo es nuestra máquina de adaptabilidad perfecta. Por eso, tu cuerpo se adapta. La primera razón, ¿sí? Y es por biología, no es por cualquier otra razón en particular, no es porque hoy empecé a comer más, empecé a tener picoteo, sí, bueno, puede llegar a ser, pero también tu cuerpo se adapta y es por eso también que existen, bueno, el famoso metabolismo adaptativo, cuando tu cuerpo se adaptó a esa famosa pérdida de peso. ¿Por qué? Fíjate esto. Primero y principal, por esas dietas de cierta manera continuas que se entregan y que después hay muy poco seguimiento al respecto. Sobre todo con equipos profesionales que por ahí te hacen un seguimiento los primeros meses, los primeros 6 meses, el primer año, y después no hay más seguimiento, no hay más comunicación, no hay más información sobre el paciente y empieza a pasar esto, ya está, ya mi cuerpo se adaptó a esa forma de alimentarme, a esa cantidad de nutrientes, a esa cantidad de calorías, a esa forma, de cierta manera, de alimentación y ya empieza a adaptarse, se empieza a ser funcional a esa forma y cada vez, bueno, por supuesto, empezamos a encontrar ese equilibrio con respecto al proceso y sobre todo en el peso. Entonces, por eso es muy importante tener de cierta manera, un sistema que esté acompañado para las diferentes etapas. Y fíjate, porque si no, vas a estar quemando cada vez menos calorías porque tu cuerpo se adaptó. Se adaptó. Y está pasando esto, que terminamos trabando todo el proceso, específicamente porque seguimos con la misma dieta desde el primer año que me operaron. Y no, ya pasaron como 2 o 3 años de la operación y yo me sigo alimentando de la misma forma, sigo comiendo lo mismo. Y es por eso que mi cuerpo se estancó, se trabó o hasta incluso empiezo a subir de peso y empiezo a subir de peso por esto que estamos hablando. El segundo factor, fíjense esto, la segunda razón, plan genérico versus fuerza específica. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es el entrenamiento, en este caso en particular. Sobre todo entrenamientos que por ahí no son específicos. Pacientes que por ahí van a un gimnasio convencional o pacientes que entrenan por YouTube o algún tipo de planificación que el mismo médico dice, no, mira, fíjate si podés hacer esto, hacelo cuando puedas. Bueno, ese es el principal inconveniente. Porque por más bien que sea nuestra alimentación, por más cambios que yo genere con respecto a las diferentes etapas que estoy y todo, si yo no tengo un entrenamiento específico que me ayude, primero y principal, a desarrollar esa masa muscular que necesito desarrollar para mantener estable mi metabolismo o mejorar mi parte metabólica, no voy a poder avanzar en el proceso, ¿sí? Entonces, por eso, mismo plan y no cambia. Fíjense esto. ¿Qué es lo que pasa?
Primero, fíjate esto, el estómago está modificado. Por eso, si yo continúo con un plan que hacía antes o un plan que me dan en ese entrenador de gimnasio que por ahí no es un entrenador bariátrico, no está especializado en bariatría y no entiende que un estómago modificado, fíjense esto, lo segundo, reservas energéticas limitadas. Un estómago modificado tiene reservas energéticas limitadas. ¿Por qué? Porque la absorción de nutrientes en un paciente bariátrico no es la misma a un paciente no bariátrico, digamos, o normal, entre comillas. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la ingesta ya por sí está limitada. La ingesta está limitada ya, por eso ya las reservas de energía son diferentes, digamos. Tenemos que, de cierta manera, administrarlas de forma diferente. No son diferentes, son las mismas, pero debemos administrarlas de forma diferente. Y por último, la absorción de nutrientes escasos. Ya no estamos absorbiendo, sobre todo en las primeras etapas, el cuerpo del paciente bariátrico recientemente operado es un cuerpo que está en un estado de alerta general, inmensa, por eso, porque de la noche a la mañana se restringió, de cierta manera, tanto la ingesta de nutrientes como también la absorción. Entonces, aún más, reservas de energía van a estar en dificultad. Por eso, personas que se encuentran estancadas, se matan en el gimnasio y no entienden el por qué, mucho pasa por esto también. No cualquier plan de entrenamiento me va a servir. Y lo segundo, fíjense esto, fuerza específica, 3 horas por semana, versus cardio, clases grupales, zumba, baile, pilates. Vamos a lo mismo, ¿sí? Esto que hablábamos acá arriba es lo que se ve traducido acá abajo, ¿sí? Necesitamos por lo menos 3 horas a la semana de fuerza específica para un paciente bariátrico y no clases grupales, zumba, baile, etcétera, todo lo que pueda llegar a ver. Esto no está mal, ojo, esto no está mal, esto que vemos acá, a ver si lo se lo marca, está bien también, pero tienen que ser tomadas como secundarias, actividades secundarias, no actividades primarias, ¿ok? ¿Por qué? Porque las actividades primarias deben ser estas, las que vemos acá, la fuerza específica. Eso es lo que va a hacer que se desarrolle nuestro metabolismo, que aumente el gasto calórico, que mejore nuestra composición corporal, que evitemos el estancamiento y la reganancia de peso. Y esto va más enfocado por ahí a la desconexión, a bajar los niveles de ansiedad, a empezar a disfrutar de cierta manera el movimiento, la actividad física de forma diferente. ¿Sí? Entonces, fíjense que tienen dos objetivos. ¿Bien? ¿Los dos se pueden hacer al mismo tiempo? Sí, por supuesto, se puede entrenar de forma específica para mejorar mi salud, mi condición física y de cierta manera mi proceso, sí. Y al mismo tiempo se puede realizar actividades de deporte o cosas grupales que sigan el objetivo de un grupo, etcétera. Sí, también se puede hacer. Pero no solamente las actividades grupales o estas que nombro acá, sin estas. Es esta y esta, pero no esta sola, ¿ok? Espero no haberlo perdido. Después, razón número 3, el enfoque completamente desconectado. Esta es la principal razón también. ¿Por qué? Y porque recuerden que la obesidad, yo siempre lo vivo diciendo, y no solamente yo, un montón de profesionales, la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad multifactorial y no hay otro esquema para poder mostrar, ¿sí? Y si es multifactorial, hay que atacarlo de todos los factores que lo condicionen, porque si no, si yo me enfoco solamente en un solo factor, me van a haber otros factores que me van a estar condicionando al mismo tiempo. Entonces, por eso es muy, muy importante atacarlos desde todos los enfoques que lo pueden llegar a estar obstaculizando. Como vemos acá, fíjate, nutrición, entrenamiento, descanso, hábitos, hidratación, todo por separado no es sostenible al mismo tiempo. Fíjate que cada una de estas piezas son como estos rompecabezas que yo dejo acá, ¿sí? Estos rompecabezas hace que el conjunto me ayude a llegar a ese objetivo. Si no, voy a estar completamente perdido o perdida en toda esta etapa. Si yo solamente me cuido con la nutrición, pero descuido el entrenamiento, descuido el descanso, descuido los hábitos, descuido la hidratación, no voy a llegar a ese objetivo. Es más, sí, bueno, después de operado voy a bajar de peso, como vemos acá, mira, fíjate, algunos pacientes también que dejé de ejemplo, que venían con ciertos procesos bastante particulares después de la operación, que, bueno, se enfocaban en una sola cosa, o se enfocaban, por ejemplo, esta persona se enfocaba muchísimo en el entrenamiento. Fíjense su cuerpo, era un cuerpo que, si bien se veía voluminoso en un cuerpo, que esta mujer entrenaba más de 5 horas por semana y hacía CrossFit. Vamos a darle vuelta a lo que estábamos arriba.
Acá no lo puse. Lo podemos poner, lo podemos agregar al CrossFit, ¿sí? ¿Es un entrenamiento de fuerza? Sí, el CrossFit es un entrenamiento de fuerza. ¿Es específico? No. ¿Es una actividad grupal? Sí. ¿Sigue el objetivo individual? No. Sigue el objetivo del grupo. Entonces, ya no le iba a servir. Fíjate esto. Lo primero que hicimos fue bajar el número de horas por semana de entrenamiento y sobre todo que a esta persona tampoco le gustaba el CrossFit. Lo hacía para poder, esto que hablábamos al principio, el famoso entrenamientos intensos, ¿sí? Mientras más hago es mejor, creencias. Bueno, no es mientras más hago mejor. Acá vemos el claro ejemplo. Lo que hicimos fue reducir el número de entrenamientos por semana. Se puso mucho más contenta porque no quería ir tantas veces a la semana al gimnasio. Y al mismo tiempo fue una actividad diferente, una actividad específica que le ayudó junto a los complementos que teníamos que cuidarse, a la nutrición, el descanso, los hábitos de hidratación. Fíjate cómo llegamos. Después de estar completamente estancada en 123 kilos y después de haber reganado peso después de la operación. Con esta otra persona, exactamente igual, o sea, 120 kilos, se cuidaba con la alimentación, cuidar entre comillas, lo único que hacía era restringir su alimentación y pesaba 120 kilos, muy parecido al caso de arriba, 120 kilos después de aproximadamente 20 kilos de reganancia, porque su peso después de la operación fueron 100 kilos y reganó nuevamente 20, ni siquiera con la operación llegó a los 77 kilos que logramos mantener hasta el día de hoy. Entonces, fíjense esto, la operación sí sirve, sí, por supuesto sirve, pero es una herramienta que si no está acompañada de todo esto que vemos el día de hoy, de tener en cuenta el tema de la adaptabilidad, de los ejercicios específicos y de entrelazar todos los factores en un mismo trabajo, bueno, no se llega al objetivo. Acá lo tenemos los mismos ejemplos, por eso dejé 2 ejemplos para que tengan en cuenta. Lo que hicimos con esta persona fue mejorar su alimentación, dejar de que pase hambre, sobre todo porque llevaba una alimentación todavía en etapas operatorias y esta persona llevaba más de 2 años de operada y enfocamos la nutrición, añadimos entrenamiento, 60 años, vienen, fíjense, no, porque yo ya soy grande, no puedo entrenar. No, eso es un mito, sí se puede entrenar y sí se puede llegar con cierta edad a ciertos objetivos. Incorporamos también mejorar el tema del descanso, medirlo, de hacer mucho más hincapié, incorporar hábitos de salud que acompañen a todo esto y obviamente la hidratación es crucial, es crucial. Entonces, bueno, fíjense cómo se puede, por supuesto, llegar a estos objetivos teniendo en cuenta todo esto. Por eso es muy importante que para frenar el estancamiento, la reganancia de peso, tengamos todo un mapa, todo un sistema claro para poder llegar a ese objetivo. Lo que voy a hacer es dejarle un enlace en los comentarios o en la descripción de este video para que si ustedes se encuentran en alguno de estos inconvenientes y no sepan cómo resolverlo o alguna de estas etapas, escriban en ese enlace, vayan, investiguen, pidan una sesión de diagnóstico, hagan lo que sea, pero es muy importante que empiecen a tomar acción al respecto, porque si no, es muy complejo después volver a encaminarse en el proceso. Así que bueno, espero que no se haya hecho muy largo el día de hoy, el video del día de hoy. Y bueno, nos vemos la semana siguiente en un próximo video. Saludos. Chau, chau.